Setting up your meeting. Espérense, está listando esta parte del Facebook. Ok, pues me avisa que ya estamos aquí en Facebook. Bueno, No, no estás. Ya no, papi. Ya te saliste. No, dice que sí. sí, estoy aquí. No, aquí a nosotros nos aparece que no estás conectado en A mí Facebook. no me aparece todavía. Ahí sí. Ya está. Aquí dice que sí. Sí, se tarda. Se tarda para que tienen que refrescar sus teléfonos. Pero ya No, estoy en ya. Facebook. Ya te saliste. No, aquí me dice que estoy en Facebook. Dice live. ¿Hay alguien lo puede compartir? El que lo tenga, por favor, para que los demás lo vean. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dios les bendice, ¿cómo están? Buenas tardes. Son las 7:11 de la noche, aquí, tiempo central en Chicago, Illinois, con una bella anochecer y puesta de sol que acabamos de presenciar. Les mando saludos a todos los que están en Facebook y en Zoom conectados, ¿verdad? Dios les bendice, un abrazo caluroso y besos para todos los que estén viendo, ¿ok? Mi nombre es Aldo González y me dieron la oportunidad de poder compartir esta noche la exquisita, maravillosa palabra de Dios. Entonces vamos a empezar, voy a hacer una corta oración. Bendito seas tu Dios Santo, yo te doy a ti gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por todas las personas que por todos mis hermanos en Cristo, porque están aquí conectados, Dios mío, aquellos que han de tener comunión en esta hora. Gracias por sus vidas, gracias porque nos ayudas a caminar en unidad de propósito, gracias porque nos ayudas a estar a tantos, Padre, para ser esos embajadores de Cristo, como dice tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos bendices a cada una de las personas que están viendo esta clase, Padre, o esta segmento. Gracias te doy, Padre, por cada persona que está ahorita viendo esto. Sus vidas sean tremendamente bendecidas porque, Padre, vamos a escudriñar tu palabra y tu palabra es la que trae bendiciones y trae paz y trae edificación, consolación a nuestras vidas. Gracias te doy, Dios mío, por cada persona y además por todas las demás que están en nuestras vidas también, Padre, familiares, hermanos, todos los demás hermanos que, como decía, que están en otras comuniones, en otros países, estados, ah, condados, así decía países. Gracias te doy, Padre, por todo esto, porque tu voluntad se haga en la tierra, Dios mío, y para que la gente sea salva, Dios mío, para que nuestras vidas, Dios mío, ah, te den siempre a ti la gloria por siempre, Dios mío. Gracias por todo esto, gracias porque bendices nuestras vidas y gracias, Dios mío, porque has revelado tu palabra, tu voluntad hacia nosotros. Gracias porque en eso vamos a indagar esta noche. Vamos a ver cuánto nos amas, Dios mío. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús y por cualquier necesidad de las personas que ahorita estén viendo. Gracias porque tú suples esas necesidades, Dios mío, y los animas y los confortas. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar este día, esta noche. Y para empezar, ¿verdad? Si han visto el título de la clase, se llama Compasión, Misericordia y Gracia. No, ya no me acuerdo cómo estaba el orden, pero son esas tres palabras. Compasión, misericordia y gracia. Son tres palabras muy grandes, no de tamaño, pero de significado, ¿verdad? Y las vamos a aclarar esta noche, vamos a indagar en ello, ¿ok? Esta noche para comenzar, ¿verdad? Quería darle las gracias a una persona especial, Betty, y su hija Tere, porque su tema me gustó y me inspiró a- a compartir sobre esto, ¿verdad? Eh, Me inspiró a compartir sobre lo que ellas compartieron, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en Mateo 9, mientras vayan a Mateo 9, ¿ok? Y les estaba diciendo, vamos a empezar con estas palabras, compasión, misericordia y gracia. Y eso es lo que quiero, ¿verdad? Quiero que si se les va a quedar algo, ¿verdad? Se les quede los significados de estas palabras, que son cuáles otra vez, compasión, misericordia y gracia, ¿ok? Estas tres palabras están muy conectadas, ¿verdad?
pero son diferentes ramas, se podría decir en ese sentido. El centro es lo mismo, pero las ramas, las acciones, se podrían decir, es diferente. Ok, entonces vamos a indagar en la palabra sobre estas tres, a ver estas tres palabras en la Biblia, ¿ok? Para empezar, vamos a ver con compasión, ¿verdad? Compasión. Y estamos en Mateo 9:36, ¿ok? Mateo 9:36, ¿ok? La razón, ¿verdad? Es porque decía, vamos a ver cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Ah, vamos a ver estos textos. Y dice aquí en Mateo 9:36, ¿ok? La primera que vamos a ver es compasión. Y han escuchado esa palabra, es compasión, ¿verdad? En el español, ¿verdad? Es una palabra compuesta, o sea, una palabra hecha de dos palabras, ¿verdad? Compasión, ¿ok? Muy fácil de entender a qué se refiere esa palabra. Con pasión, ¿verdad? O sea, con y pasión. A pasión es amor, ¿verdad? Usualmente esa es la definición de esa palabra, ¿verdad? Hay una película que se llama La Pasión de Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo, se podría decir. ¿Verdad? Entonces vamos a ver esas palabras de compasión. ¿Y qué significa, verdad? Compasión. Mateo 9:36. Y vamos a ver los textos para entender en los mismos textos el significado de estas palabras. Y dice así, Jesús, empezamos desde el 35, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda, sin excepción, ¿verdad? 36. Y al ver a las multitudes, o sea, la gente que estaba ahí, dice, esta es la palabra que estamos rastreando, compasión de ellas, compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas significa regadas, que la palabra dispersas es dispersadas, regadas, en otra palabra, para los que hablan español, bueno, si son de México, ¿verdad? Regadas o todas aventadas, ¿verdad? Las aves, eso es lo que significa dispersar, ¿verdad? O cuando dicen se dispersan los cielos, ¿verdad? Se abren o se esparcen. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hmm. Vamos a ver otro texto más, ¿verdad? Pero aquí Jesús ve a esta multitud y las ve como ovejas desamparadas, o sea, abandonadas y regadas, ¿verdad? Entendiendo bien este cuadro, una oveja no puede sobrevivir. Es casi imposible que sobreviva por sí sola. Necesita que alguien cuide, un pastor cuide de ella, porque es muy delicada, la oveja es muy delicada. Y en el Salmo 23 podemos ver qué tan delicada, ¿verdad? Necesita muchos pastos verdes, ¿verdad? Planos. El agua no tiene que estar muy con olas, muy turbulada, tiene que estar calmada. Se espantan, ¿verdad? Las ovejas son muy delicadas, ¿verdad? Y se requiere de un pastor con gran amor y paciencia para cuidar de ellas. Entonces Jesús al verlas a la multitud dice que les sentía que compasión. Vamos a ver otro texto. Mateo 14:14, más adelante. Estas tres palabras son muy importantes, ¿verdad? Porque en estas tres palabras se puede decir que nuestra vida tiene que estar rodeada de estas palabras, ¿ok? Se puede decir. Mateo 14:14. Y dice, y saliendo Jesús, vamos a empezar desde el 13. Oyendo Jesús se apartó, estamos en Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, ahí está otra vez la palabra, compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nos empieza a dar un cuadro, ¿verdad? Un cuadro de qué es esta palabra compasión. Vamos a ver un texto más y se las voy a aclarar si es que todavía no se ha visto bien. Vamos a Mateo 15:32, ahí más adelantito. Mateo 15:32 nos dice esto.
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviaros en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. En esos tiempos no son como en esos tiempos, ¿verdad? Y tenían que caminar a pie, como lo decía en el texto 13, versículo 13 del capítulo 14, decía, y lo siguió a pie desde las ciudades, ¿verdad? No tenían carros, era una gran caminar, grandes, el clima es diferente, ¿verdad? Depende cómo estaban, en qué área, ¿verdad? Entonces, no habían comido desde casi alrededor, dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué significa esta palabra compasión? Jesús dice que sentía una compasión, algo, ¿verdad? Y esa compasión es entender la situación de la otra persona, del otro lado. No como ver, o sea, básicamente ver la perspectiva del otro lado. Jesús se ponía, hay un dicho en México, los que nos estén escuchando, o no un dicho, pero básicamente se dice, ponte en mis zapatos, ¿verdad? Ponte en mis zapatos. Y eso es una figura para entender un poquito esta de compasión. Básicamente, ¿verdad? Amorosamente ponerte en los zapatos de la persona y no solamente eso, ver su situación, ¿verdad? Porque al ponernos en los zapatos de esa persona podemos entender por qué están pasando, por qué se sienten así, cómo es de que se llegan a sentar así, ¿verdad? Y podemos entender las reacciones y la vida de las personas, lo que están sintiendo cuando nos ponemos en sus zapatos, ¿verdad? Ah, pero no solamente es entender eso, sino hacer algo al respecto. No solamente es por entender el ponerte los zapatos de la persona, ¿verdad? Sino hacer algo al respecto. O sea, ver la situación, lo que están pasando, entenderlo y hacer algo para ayudarlos. En este caso, Jesús dice que no tenían que comer. Entonces, si saben este relato, Jesús, ¿qué hace? Hace la alimentación dice, de los 4,000, ¿verdad? Previamente también alimenta a 5,000, donde dice compasión, ¿verdad? En el capítulo 14, donde leímos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entendía la situación de la gente enferma, por lo cual eso hacía algo en su corazón. Vamos a ver qué es lo que pasaba en su corazón. Y esto nos lo aclara en Oseas 11:8, rapidito. Oseas 11:8. El sonido de las páginas. Siempre me gusta el sonido este. Ok. Oseas, ¿verdad? Oseas 11:8 nos dice esto, ¿verdad? Este es un libro que probablemente no muy frecuente se va ahí, pero es un gran libro. Oseas 11:8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Una de las tribus, se refiere a la gente, a los judíos. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama y ponerte como a Seboim? ¿Verdad? No vamos a entrar en eso, solamente quiero entrar aquí pueden leer ustedes en el contexto, ¿verdad? Pero dice aquí, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Eso es lo que Jesús sentía. ¿Ven? ¿Qué decía? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. ¿Ven? O sea, que tienes ese sentimiento de, híjole, ¿verdad? Ese sentir, ¿verdad? Pero haces algo al respecto, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús hacía. Tenía compasión de la gente, entendía la situación y hacía algo para resolver y ayudarlos, ¿verdad? En nuestra vida vamos a tener situaciones donde nos sentamos, nos compadezcamos de la gente y hagamos algo, ¿verdad? Vamos a un texto más rapidito y ahí vamos a entrar en la siguiente palabra. Salmo 109, versículo 12. Salmo 109 y en el versículo 12. Lo bueno que es una grabación, creo. Si voy muy rápido, pues apúntenlos lo estoy leyendo, ¿verdad? Y pues los ven ustedes, ¿verdad? Pero dice Salmo 109:12. No tenga quien le haga misericordia. Este es el Salmo, ¿verdad? Dice clamor de venganza. Pero fíjense, quiero que lean estas palabras.
aquí se refiere a algo muy doloroso, fíjense. Empecemos desde el 7. Dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea, dice, para pecado. 8, sean sus días pocos, es algo feo, dice, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de los desolados hogares. Am, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia. Mm. Ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Ven, aquí están las dos palabras. Ok, no, en este salmo es algo un poco eh, de las personas me ama, con las que el salmista estaba. Pero lo que quiero recalcar aquí, ¿verdad? Estas son estas dos palabras. Y aquí nos va a llevar a la segunda palabra, que es misericordia. Pero dice, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien le tenga compasión de sus huérfanos. ¿Ven? ¿Ven cómo es el uso de estas palabras? Compasión. Al ver un huérfano, a veces uno siente compasión. Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Se puede decir, vamos en la calle y vemos a gente que no tiene, está en la calle, vive en la calle, se nos inflama esa compasión, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? En Oseas, ¿verdad? Y lo mismo dice aquí, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Perdón. O sea, en el 12, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. ¿Ven? Este texto se lo estoy mencionando para que vean el uso de esta palabra, compasión. Y dice aquí, no tenga quien le haga misericordia. Ahora, vamos a entrar en lo que esa palabra misericordia es, ya que tenemos en este texto y ya que no la menciono aquí, vamos a entrar en esta palabra misericordia. Vamos a Jonás capítulo 1 y aquí dice, no tenga quien le haga misericordia, o sea, la gente que está mencionada arriba, que hacen, que le pasa todo eso, ¿verdad? Dios no es así. Por eso estamos viendo esta clase, para desmascarar y ver cómo Dios nos ama, ¿verdad? Ah, en ese salmo está poniendo un cuadro, ¿verdad? De gente así que le puede pasar lo más malo, como decía el salmo ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué les dije? Jonás. Ese libro de Jonás, al principio, cuando lo leía, sí se me hacía un libro como, híjole, no quiero, no quisiera leerlo. Pero al ver la grandeza de este libro, créame que van a verlo de diferente manera. Jonás capítulo 1, aquí en Jonás era un profeta, ¿verdad? Y que Dios lo manda. Vamos a leer que dice, vino palabra Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, publica, declara contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, ¿verdad? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Vamos a entender esta parte. ¿Por qué Jonás quiso huir? ¿Por qué? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, es una ciudad, es una ciudad, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, pasó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Créanme que uno no puede alejarse de la presencia de Dios, ¿verdad? Dios está en todas partes, ¿verdad? Está en todas partes. Bueno, no voy a entrar en detalles en eso, pero está en todas partes, ¿verdad? Lo que él quería oír era de la misión que Dios le estaba dejando que hiciera. No quería ir a Nínive. ¿Por qué? Sigamos leyendo. No vamos a leer todo. Brinques el capítulo 3, versículo 1. Y aquí vemos que él huye, se va en el barco y el barco empieza a tener algunos problemas. A Jonás, ¿verdad? Dice ahí que, ¿verdad? Que tenía a Jehová, dice aquí que había un gran pez, ¿verdad? Y un gran pez vino, él estaba en el barco y vino y se lo comió, ¿verdad? La historia de Jonás en el pez, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 17 dice ahí, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Hay algo llamado el refrán de permisión, ¿verdad? Si aquellos que no saben, búsquenlo en Google, lo pueden encontrar. El refrán de permisión es una manera de atribuirle a Dios males
¿verdad? Porque a la ausencia de no saber con quién se están enfrentando. Entonces, todos le atribuían a Dios, es una manera de decir. Está en Números por ahí 13, en Números, donde está el gran refrán de permisión de no tenían que, la gente, los israelitas no tenían que mencionar nombres de otros dioses, pero todos hacia Dios. Am, de hecho, se los voy a decir para que no se quede así en el vacío, rapidito, si quieren verlo. Hay varios textos, pero ¿sí es Números? Creo que sí es Números. De un momentito mientras, ¿verdad? Les digo, busquen el refrán de permisión. Sí, Números, si no, ahorita veo. Ahorita me acordaré dónde está. ¿Ok? Bueno, se los busco ahorita durante la clase. Pero se lo come un pez, ¿verdad? Y está en el pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Así como Jesús estuvo 3 días y 3 noches, así igual en el Seol, ¿verdad? Sigamos leyendo. Brínquense al capítulo 3, ¿verdad? Y en el versículo 1, ¿ok? Vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿verdad? Ya que se lo come el pez, ¿verdad? A Jonás ora, ¿verdad? Ora y lo escupe, ¿verdad? Lo escupe el pez y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Del pez, y se murió, ¿verdad? No vamos a entrar en eso este día, pero lo importante es de la misericordia. Ahorita vamos a verlo. Leí hasta el 2, ¿verdad? Y le dice, levántate y ve a Nínive. Le está mandando segunda vez que vaya a Nínive. Vamos a ver qué pasa. Brínquense hasta el versículo, al capítulo 4. Va ahí, bueno, le estoy dando un resumen. En el capítulo 3, ¿verdad? Va en la ciudad. Vean el versículo 3, el capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí ya lo obedece. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron a Dios. ¿Ven? Brínquense hasta el versículo 7. Dice que en el versículo 6, perdón, dice que y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, ¿verdad? Y hasta el rey de Nínive lo llegó a escuchar y fíjense que manda, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Ven, hay un texto por ahí donde dice que Dios no quiere sacrificios, Él no quiere tanto esto. Aquí estos hombres empezaron dice en el versículo 5, que se vistieron de silicio, ¿verdad? Y ayunaron, ¿verdad? Dios no estaba tan enfocado en eso. Él quería lo que dice en el versículo 8, donde dice, y conviértase cada uno de su mal camino, ¿verdad? Y de la rapiña que hay en sus manos, ¿verdad? 9, ¿quién sabe si se volverá? Dice esto, el rey está diciendo esto. ¿Quién sabe, el rey de Nínive, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, ¿verdad? 10, ¿qué pasó? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otra vez el refrán de permisión, ¿verdad? Hay un que es enemigo, el archienemigo de Dios que quiere hacer esto, ¿verdad? Pero la gente le atribuye a Dios. Pero brinquense hasta el versículo capítulo 4 y aquí vamos a entrar en detalle. Versículo 1. Pero, o sea, tanto que no quería ir Jonás no quería ir al principio. Se va en un barco, ¿verdad? Ya pasa un buen de cosas. El pez se lo come, está ahí, ora, lo escupe. Ahí ya después quiere y obedece a Dios, ¿verdad? Va, proclama que lo que estaba diciendo en el versículo
4, bueno, 3 y 4, toda la gente escucha, llega hasta los oídos del rey, el rey hace un mandato que se arrepientan, ¿verdad? Por si quizá Dios les quite esa ira, ¿verdad? Y en el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Vemos que dice aquí, 2, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Clemente es paciente. Clemente es, acuérdense, clemente es paciente. ¿Ok? Por ahí el salmista. Por ahí a Pablo, creo que es en Tesalonicenses, donde dice, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, empieza a decir que él, que Dios, ¿verdad? Fue clemente con él para, para mostrar su vehemencia. Se los voy a decir. En Tesalonicenses, si lo quieren ver, ¿verdad? Después ahí apúntenlo. Pero aquí está mostrando, ahí diciendo Pablo básicamente de que Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Dios es muy bueno, ¿verdad? Tesalonicenses, sí. No, Timoteo, perdón, primero de Timoteo. Y dice esta parte rapidita aquí. Primera de Timoteo 1:13 dice, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, fíjense hasta el versículo 16, pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, el Dios llama a Pablo, ¿verdad? ¿Qué hay algo más grave que puedas hacer que matar a un hijo de Dios? Pregúntense, ¿hay algo más grave que una persona podría hacer que matar a alguien escogido y amado por Dios? Yo no creo que haya algo más grave que eso, ¿verdad? En el sentido de afecto, ¿verdad? Pablo asesinaba a la gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Por eso dice que él fue tomada misericordia, ¿verdad? Para que mostrase a la gente que él es capaz de perdonar a un hombre así, un hombre asesino, para ejemplo, a aquellos que iban a creer. ¿Ven? Para eso lo dice aquí el apóstol Pablo, para que vean para que vean cómo Dios es capaz de perdonar a un hombre así cuando se arrepiente, ¿verdad? A, a un hombre que es un asesino y mata a hijos de Dios, imagínense, a sus hijos, imagínense. Por eso lo dice ahí, para mostrar dice clemencia, su paciencia hacia él. Bueno, regresamos aquí en Jonás 4. Espero que se haya entendido por qué fui ahí, para mostrar esa palabra clemencia, que es paciencia en amor, ¿verdad? Pero dice así, versículo 2 otra vez, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. No tengan una figura de que Dios está así, miren. No tengan una figura de que Dios está enojado, ¿verdad? Dice, tardo en enojarte, tardo, o sea, de que, y no se enoja, ¿verdad? Y grande, ¿en qué? Misericordia, eso es lo que estamos viendo. Y que te arrepientes del mal, ¿ven? Jonás no quería ir porque él sabía cómo era Dios, él sabía de que Dios los iba a perdonar. Dios los iba a perdonar si se arrepentían. Y Jonás sabía que se iban a arrepentir probablemente. A veces como un hijo, hay a veces uno aquí en la tierra, ¿verdad? Uno quiere hacer justicia, ¿verdad? Y no entiende cómo uno a veces le cuesta entender cómo Dios puede perdonar cosas así, ¿verdad? Y uno a veces quiere hacer justicia, eso en una mente de uno quiere hacer justicia, ¿verdad? De, híjole, ese no se merece el perdón porque hizo tal, y me hizo tal y tal. Pero así no es Dios, ¿verdad? Dios perdona. Por eso Jonás no quería, él quería guardar esta bendición a de la gente. Algo malo, ¿verdad?
retener la palabra, como dice ahí en Romanos, ¿verdad? Retener la palabra con injusticia. Es lo que quería hacer Jonás. Jonás no quería ir porque no quería que Dios los perdonara, porque sabía Jonás las características de Dios, que Él es tan bueno para perdonar. ¿Ven? Esa es la esencia que yo he visto de este libro de Jonás, ¿verdad? Que Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué es la palabra misericordia? ¿Verdad? Vamos a entrar en esa palabra y explicar, ¿verdad? Para ver esto vamos en Mateo 9. Mateo 9, vayan a Mateo 9. Mateo 9, ¿ok? Mateo 9. ¿Qué es esta palabra misericordia? Misericordia, ¿verdad? Mateo 9, y en el versículo 9 al 13 dice así: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Bueno, no vamos a empezar ahí, es mucho. Desde el versículo, oh, sí, veamos ahí. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, ¿ven? ¿Por qué dice publicanos y pecadores? Porque les voy a decir el orientalismo, ¿verdad? Porque los publicanos, los colectadores de taxas, ¿verdad? Se puede decir impuestos, ellos mentían. Ellos aumentaban a veces eso para ganar, para quedarse su mochada, dicen allá en México, ¿verdad? Se quedaban los publicanos con la mochada de lo extra que cobraban de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que hacían. Y varios lo hacían. No tenían. Bueno, sigamos leyendo. Y se sentaron, ¿verdad? Dice pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué se estás juntando, verdad? Con la chusma, diría. ¿Por qué se está juntando así con esa gente? 12. Al oír esto, Jesús, ¿verdad? Les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 13. ¿Qué les dice este gran texto? Les cita esta parte que está en bueno, dice: misericordia quiero y no sacrificio. Esta parte está en Oseas 6:6. Si la quieren ver después, apúntenla. Jesús les manda este texto de Oseas y les dice: misericordia, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ven? Esto es lo que pasaba allá con Jonás. Dios no quería que ayunaran, él no quería eso, él quería misericordia. Y aquí le está mandando Jesús, le está mandando a los fariseos que tanto son buenos para criticar, ¿verdad? Criticar las buenas obras, y les dice: vayan y aprendan qué es misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, o sea, los que se creen que son buenas gentes, que hacen buenas obras, que se han ganado a Dios, que se han ganado no. Dice: sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces nos aclara esta palabra misericordia, es básicamente perdonar. Básicamente, ¿verdad? Misericordia es si alguien te ha hecho, ¿verdad? Si alguien te ha hecho algo, tú lo perdonas y no tomas en cargo lo que la persona hizo, ¿verdad? Eso es misericordia, misericordia. Al último les voy a decir esas tres cosas, ¿verdad? Porque todo esto revuelve en el amor. La compasión es amar a los dolidos. La misericordia es amar sí, compasión es amar a los dolidos, ¿verdad? La misericordia es amar amar a aquellos que te han hecho algo, ¿verdad? Misericordia es amar a los que te han ofendido, ¿verdad? Aquellos que puede que tengan algo en su contra, pero aún así tú los amas. ¿Se entiende? Misericordia es, a pesar de que una persona es pecadora, como dice, y se merece algo, misericordia. ¿Qué se activó mi teléfono? Misericordia es perdonarla, ¿verdad? Perdonar, amarlo.
amarlo, perdonar lo que hizo, descartar eso. Espero que se entienda, ¿verdad? Por eso dice, porque no he llamado a justos, no he llamado a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es lo que significa misericordia, que aún una persona ha hecho algo mal y que se merece algo, una consecuencia, pero pedir misericordia es de que no se le haga lo que se merece. ¿Se entiende? No hacerle lo que él se merece, perdonar, ¿verdad? Y amarlo. Eso es misericordia. Por eso Jesús los manda y les dice, aprender qué es misericordia, creo. Misericordia quiero, ¿verdad? Porque a pesar de que estos hombres fueron pecadores, a pesar de que ellos robaban y se merecían probablemente ir a la cárcel, Jesús no los iba a mandar a la cárcel. ¿Qué hizo? Tuvo misericordia y los amó, aunque hicieron algo malo. Eso es misericordia, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a la última palabra y ya mero vamos a acabar, ¿verdad? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? La palabra gracia abarca mucho, muchísimo, pero en este aspecto, ¿verdad? En lo que estamos hablando, ¿verdad? En términos de amor, ¿verdad? La gracia también es amor. Vamos a empezar en el capítulo 3 de Romanos. Entonces, espérese, se entienda bien. Al último voy a explicar bien. Romanos 3:24. ¿Qué es gracia? En este texto nos los explica bien, 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 bien. Sí, abarqué todo lo de Mateo. Sí. Ok. Espérense, déjeme ver. Mateo 9. Sí, Mateo 9, del 9 al 13. Y pues, ajá. Ok. Bueno, en Romanos 3:24, esto es gracia, dice, más al que, bueno, empezamos desde el 4, ¿verdad? Les dije, perdón. 20. Oh, sí, Romanos 3:24. Estaba en otro. Dice aquí, pero dice, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. Justificado es básicamente limpio de cualquier culpa, ¿verdad? Limpio de cualquier culpa. ¿Dios tuvo misericordia de nosotros? Sí, porque a pesar de que nosotros fuimos pecadores e hicimos cosas y nos merecíamos el juicio de Dios, Dios no nos va a juzgar, porque nos ha justificado en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, eso es misericordia, ¿verdad? Pero ahora gracia, ¿qué es gracia? Es algo más grande. Dice, siendo justificados, eso abarca la parte de misericordia, les digo, porque nosotros nos merecíamos el juicio de Dios, porque pecábamos. Pero por aceptar aquel que justifica al impío, como dice ahí en Romanos más allá, por aceptar aquel que justifica al impío, somos justificados por creer en el nombre de aquel que Dios envió. Dice, siendo justificados, bueno, empezamos desde el versículo 23, porque dice ahí, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea que nadie calificaba, todos merecían el juicio de Dios. Pero dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Cuando alguien le dice gratis, brillan los ojos a uno, porque dice, híjole, no va a pagar, no voy a esforzarme nada para obtener esto que se me es dado. Eso es gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente. Gracia no es lo mismo que misericordia. Misericordia es te perdono te perdono y no toma en cuenta lo que te merecías por lo que hiciste. Gracia no es eso. Gracia es algo más, darte algo gratuitamente sin merecértelo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la compra, es en otras palabras redención, la compra que es en Cristo Jesús. Dios nos compró, nos rescató de regreso del enemigo, ¿verdad? A causa de Adán y Eva, la humanidad fue sujetada como lo dice en Romanos más adelante, ¿verdad? A vanidad, ¿verdad? Como dice, corrupción, ¿verdad? Y Dios nos tuvo que rescatar. La palabra redención es de un rescate, una compra por rescatar. Nos rescató, nos compró con la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo brinquémonos a Romanos 4:4, ya vamos a acabar. Romanos 4:4.
Dice, esta es otra explicación de gracia. Mas al que no, 4:4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Les voy a dar un ejemplo. Esto lo enseñamos, les enseñó, compartí un poco de días, hace unos cuantos días con los que nos juntamos. Cuando uno se pone a trabajar, uno está dando el esfuerzo y uno se merece el cheque, ¿verdad? Cuando uno va a trabajar, espera el salario porque te esforzaste para ganártelo. Entonces, cuando te pagan, eso no es gracia, eso se merece porque tú diste algo a cambio, ¿verdad? Así como cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Nosotros pecamos, Dios dio su pago, fue algo, lo compró, ¿verdad? Nosotros por la misericordia de Dios no vamos a pasar por la ira, ¿verdad? No vamos a pasar por el juicio. Pero lo que Dios nos dio después de eso no lo merecíamos. Dice así, más el que no obra, sino cree en aquel que perdón, me adelanté, sorry. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Les vuelvo a decir, cuando uno trabaja, uno espera el cheque y si no, pues se enoja uno, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde está mi cheque? Pues ¿dónde está lo que me merezco? Yo trabajé tanto y tanto. Eso no es gracia. Gracia, ¿qué es gracia? 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su fe, su creencia le es contada por justicia, o sea, por creer en Él, Dios te limpia de todo y eres justo. Te borra todo lo que hiciste. Bueno, no te toma en cuenta todo lo que hiciste, ¿verdad? En ti, a tu contra. Pero bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, gracia es de que, póngale, nosotros trabajamos una semana y nos dan el cheque, sí, pero póngale que para la siguiente semana no te presentas a trabajar toda la semana. ¿Saben qué sería gracia? Que tu jefe te diera el cheque, aún así, como si hubieras trabajado. No te lo merecías, no trabajaste. Aún, en cambio, si no vas, te pueden correr, ¿sí o no? En un trabajo, cuando no te presentas porque que no quieres ir, te cuentan puntos y te pueden correr. Gracia es lo contrario, de que aunque no vayas, ¿verdad? Aún así, te pagan. Y póngale que no te pagan aún así, te promueven a una posición más alta. Se escucha un poco raro, pero eso es gracia y Dios ha tenido gracia en nosotros, porque aparte de que nos perdonó de todo lo pecado que hicimos y podamos hacer en el futuro, porque Jesús murió una vez, ¿verdad? Entonces por esa vez es suficiente, ¿verdad? Gracia es, y aún así nos hizo ¿qué? Nos hizo renacer de su espíritu y nos hizo ser sus hijos y nos dio Espíritu Santo y tantas promesas que no merecíamos. Eso es gracia. Nosotros no merecíamos ser hijos de Dios, nosotros no merecíamos tener las promesas, no merecíamos, solamente porque su misericordia nos perdonó los pecados, nos justificó, pero no nos merecíamos lo que Él nos dio. No nos merecíamos el tener un espíritu, el ser hijos de Dios, el ser llamados hijos de Dios, el ser santos, el ser todo eso. Eso es gracia. Eso nos los dio porque porque quiso, porque nos amó y le plació, como dice Efesios, ¿verdad? Ah, sí, ok, vamos a brincarnos hasta Romanos 5, más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es amar, ¿verdad? Gracia es amar, ¿verdad? Amar sin esperar, es incondicional, sin esperar algo en contra. Bueno, algo de regreso, ¿verdad? Eso es gracia. Dar algo inmerecido, un favor divino, ¿verdad? Un favor divino. Vamos ¿qué les dije? Romanos 5:5. Vamos a leer todo desde el 1 hasta el 11. Bueno, empecemos desde el 5:1. Ya justificados, ¿por qué fuimos justificados? Porque dice que, como decía, y aquel que justifica al impío, ¿verdad? Si no creen aquel que justifica al impío, su creencia les contada por justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Tenemos una paz
una paz de que no vamos a esperar un juicio de Dios, de que Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a apuntar a recordar lo que hicimos en la vida pasada. Por ahí dice en la Biblia, ¿verdad?, de que Él ha borrado los pecados y de que los ha apartado del este, así como está del este al oeste, y no tiene memoria de ellos, no te los va a recordar. Él no te los va a recordar. El enemigo sí te los va a querer recordar. Ah, pero dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, ya no esperamos juicio porque nos ha perdonado medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos como firmes, tenemos que estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Sigamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando uno está tribulado, uno aprende a tener paciencia, ¿verdad? A tener paciencia, esperar cómo Dios te va a librar de todo eso. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, esperanza, ¿verdad? Porque esperas aquello que todavía no puede que no sea manifiesto en tu vida, pero es cierto porque Dios te lo ha prometido, ¿verdad? La esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dice, ¿por qué? Esta es la primera mención, aquí apúntenlo si quieres. Esta es la primera mención en las epístolas en gracia, en las epístolas donde el amor es mencionado. Esta es la primera vez en las epístolas, en la carta de Romanos, en cualquier otra, sí, porque esta fue escrita, en esta carta de Romanos donde es mencionado el amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ven? Dios te ha amado de diferentes maneras. Tuvo compasión de ti, vio tu condición, tuvo misericordia y tuvo gracia. ¿Se entiende? Tuvo esas tres cosas: compasión, misericordia y gracia. Y dice que ese amor, ¿verdad? Esta es la primera mención del amor en las epístolas. Y ven que vean de qué manera, porque el amor de Dios se ha derramado, desbordado o dado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso fue gracia. No lo merecíamos ese Espíritu. No lo merecíamos. 16, porque Cristo, nuestro Señor Jesús, quien vino a la tierra cuando aún éramos débiles o pecadores, ¿verdad? Esa es la palabra. Bueno, débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros en algún tiempo, ¿verdad? No creíamos en Dios, impíos. Escuché muy fuerte esa palabra, pero es básicamente pecadores, como los pecadores. Sinners. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? O sea, es decir, que a veces hay a veces unas personas que dan su vida por una persona, por un familiar, ¿verdad? Pero una persona no daría la vida por un pecador. Es lo que quiere decir ahí. Pero Jesús lo hizo. Más Dios, y hasta se sentó, bueno, por eso, ¿verdad? Él dice, aprended, les dijo a los fariseos criticones, aprended lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Él entendía el amor de Dios y quería manifestarlo. Más Dios muestra su amor como, aquí dice que Dios te ama, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. ¿Por qué dice pues mucho más? Porque esto que viene a decir es más grande, algo que no merecíamos, estando ya justificados en su sangre, ¿verdad? Bueno, estando ya justificados, dice puro mucho más, vamos a seguir leyendo. Estamos justificados en su grande, seremos salvos de la ira, seremos salvos de toda la ira, ¿verdad? Seremos salvos de la ira. Les decía, Dios nos perdonó, ¿verdad? Pero aún así nos salvó de la ira, de la ira, de lo que viene en las siguientes administraciones. 10, porque si siendo enemigos, antes fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno,
Ok, ¿verdad? Entonces, quería compartir esta parte, ¿verdad? Porque Dios ha tenido mi compasión, misericordia, gracia, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Compasión es amar a los dolidos, entender la posición, amarlos, entenderlos y hacer algo al respecto, ¿verdad? La misericordia, ¿verdad? ¿Qué es misericordia, verdad? Como decía, si alguien se merecía, nosotros nos merecíamos amar a aquellos que probablemente, ¿verdad? Como dice ahí, amar a los que te han a ti dañado, ¿verdad? O si alguien se ha merecido, ah, si alguien ha hecho algo, ¿verdad? Y se merece algo, ¿verdad? Como estábamos viendo, un pecador, ¿verdad? Se merecía el juicio. Pero Dios no nos va al creer en su Hijo, no nos va a juzgar. Tuvo misericordia de nosotros, nos ha perdonado de todo lo que hicimos. Esa es misericordia, ¿verdad? Y la gracia es, ¿verdad? Amar, amar incondicionalmente, ¿verdad? Dar amor sin incondicionalmente, amar dando un favor divino, ¿ok? Algo que no se merece, nosotros no nos merecíamos, ¿ok? Y tenemos que entender eso y conocer y creer que Dios nos ama. A pesar de cualquier cosa, Dios nos va a amar. En esta carta de Romanos empieza con esa parte ahí en el versículo capítulo 5 de que, pero el amor de Dios, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, nos ha mostrado ese amor y no solamente eso, nos ha dado la capacidad de amar como Él ama. Nosotros podemos tener las mismas características que nuestro Padre. Podemos tener compasión, así como Jesús, podemos tener misericordia, como Él lo tuvo y lo vimos, y podemos tener gracia, ¿verdad? Gracia, dar gracia a la gente, dar gracia, ¿ok? Ah, les decía, amar a los que no se lo merecen, básicamente es gracia, ¿verdad? Ah, y vamos a terminar en un texto, bueno, para terminar, ¿verdad? Les decía, ahí en Primera de Juan, por ahí dice, ah, en el Primera de Juan 4:18, ¿verdad? Tenemos que entender ese amor de Dios. Tenemos que entender. Vayan a Juan para terminar, Primera de Juan 4:18. Les decía, en Romanos empieza en ese capítulo a mencionar el amor. ¿Y saben cómo termina? Cuando habla del amor. En Romanos 8, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, muerte, hambruna, por ahí dice, ¿verdad? Dice la vida, nada, pero él dice, por eso antes que todas estas cosas, ¿verdad? Como dice, somos más que conquistadores, súper conquistadores, ¿verdad? Antes más que estas cosas, somos más que vencedores, súper conquistadores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Empieza en Romanos 5 y lo concluye en Romanos 8, toda esa parte, ¿verdad? Um, un buen sándwich de amor en esa epístola de Romanos. Les digo, empieza ahí a mencionarlo y lo termina en el capítulo 8 diciendo que nada nos va a separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Verdad? Y tenemos que entender eso porque el enemigo puede robar ese pensar. Nos puede robar. Por eso dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Verdad? Dice, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Ah, sí, empezamos desde el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahora les estaba diciendo, les habían mencionado hace unos días, unas semanas. Nosotros no vamos a pasar por ningún juicio. Simplemente dice por ahí en Corintios, yo me acuerdo que dice que vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo, pero eso es para Él nos va a premiar por lo que hemos hecho. No dice de ninguna manera que nos va a juzgar, ¿verdad? Ah, nosotros vamos a juzgar, por ahí creo, dice, al contrario. Pero dice, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Confianza en el día del juicio, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Verdad? Y les decía, en este día, en esta vida, ¿verdad? El juicio puede pasar de cuando el enemigo te quiere juzgar a ti, cuando el enemigo te quiere recordar los pecados, cuando el enemigo te quiere decir, oh, sí, Dios te ama, seguro, ¿verdad?
Eso va a ser eso es cuando se refiere al día del juicio, en esta vida. Cuando el enemigo te quiera juzgar y decir, ¿seguro que Dios te ama? ¿Seguro que Dios te ha perdonado todo? Hay algo por ahí, ¿sí o no? Va a querer hacer eso, pero por eso dice ahí que en esto se ha perfeccionado completamente el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Por ahí decía, en esta gracia, y estamos firmes en esta gracia, ¿verdad? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera todo ese temor. Todo ese temor, este temor no se refiere a tener temor de Dios, se refiere a tener a tener una duda o tener un miedo de que seré salvo, seré hijo de Dios, Dios me amará. No, el perfecto amor echa todo fuera ese temor de estar, de que si estás si te has roto comunión con Dios, si nosotros podemos hacer algo para separarnos del amor de Dios. Nada se puede hacer porque dice Romanos, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie, nadie. Y si es nada, ¿verdad? Pero dice, por eso dice aquí, cuando nosotros tenemos esa confianza de que Dios nos ama, ese temor se va, esas dudas de que Dios me amará, ¿seré suficientemente para creer que Dios me puede amar? Sí te va a amar, sí te ha amado y te seguirá amando, porque el temor lleva en sí castigo, ¿ven? Cuando tú empiezas a tener temor y te empiezas a autocondenar. Y ese es el castigo, ¿verdad? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que ser perfeccionados y creer, entender ese amor. ¿Y cómo podemos entender ese amor, verdad? Aprendiendo, viendo las cualidades, ¿verdad? Viendo cómo es Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Conocer ese amor de Dios, practicarlo, conocerlo, obrar en amor. Les digo, como decía, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Nosotros podemos amar como Él amó. No seamos como el Jonás, ¿verdad? De que él sabía de que Dios era clemente y de que Dios iba a perdonar, ¿verdad? Y quiso restringir esa parte. Por eso Dios estaba insistiendo con Jonás, para que fuera a proclamar. Fíjense, Dios necesita a hombres y mujeres como nosotros para proclamar la bondad y el amor de Dios. ¿Quién más le va a enseñar el amor de Dios a la gente si no hay hombres y mujeres de Dios por ahí, ¿verdad? Dios necesita a hombres como usted, yo, como todos nosotros, para mostrar ese amor de Dios. Dios los necesita, ¿verdad? Así como necesitaba de Jonás para que fuera, para que cambiaran las circunstancias, para que ellos no sufrieran un castigo de parte del enemigo, ¿verdad? Sino para que fueran salvos. Y Jonás, conociendo que Dios era muy paciente y muy bueno, en ese libro podemos ver el amor de Dios. Qué tan bueno es Él, tan bueno que Él estaba dispuesto a perdonar a la gente si se arrepentía. Se arrepintieron y cambiaron y Dios los perdonó. Él es lo que le espera con toda la gente. Él espera, sí, con los brazos abiertos a toda la gente, ¿verdad? Y Él nos ama tanto, ¿verdad? Entonces, sigamos perfeccionándonos en amor y recuerden, como dice Romanos, siempre digo, perdónenme si me tarde, perdónenme, pero siempre digo que es mi último texto. Para terminar, vamos a Romanos, ya que lo mencioné, 8:37, ¿verdad? Dice, antes que todas estas cosas somos mucho más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro, ¿verdad? Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dios es el creador. Ninguna cosa que Él haya, fuera de Él no hay nada. No hay otro Dios. El enemigo fue creado por Dios. Así que no hay nada fuera de Él que pueda hacer, que pueda separarte. ¿Verdad? El único que nos podía juzgar y el único que nos podía condenar fue Dios. Era Dios. ¿Y lo hizo? No, no lo hizo. Por eso dice en el versículo 32, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún está el que resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿verdad? Y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, por eso quería compartirles este día. Creo que fue una hora. Entonces, Dios los bendice y los amamos tremendamente. ¿Ok? Dios les bendice y voy a terminar con una oración para todos. Gracias Dios te doy este día.
Padre, por tu bendita palabra, porque eres muy bueno, muy clemente, muy piadoso, muy amoroso. Gracias por revelarte, revelar tu amor, el cómo eres tú. Gracias por mandar a tu Hijo para revelarnos tu amor hacia nosotros y qué tan bueno eres y no tener un concepto malo de ti, sino que eres un Dios piadoso, clemente, tardo para enojarte, como dice ahí, tardo en enojarte y bondadoso y amoroso. Tanto, Padre, te doy gracias porque nos has tenido compasión, misericordia y nos has tenido y has dado gracia. Ayúdanos a que cada uno de nosotros tengamos eso en nuestras vidas y podamos caminar como nuestro Señor caminó. Y gracias, Padre, porque nos ha dado tu espíritu para ser hechos hijos tuyos y caminar con esas mismas características que tú tienes. Gracias por todo esto y bendice a cada gente que está escuchando en el poderoso nombre de Jesús y que estemos firmes en ese amor que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. ¿Ok? Entonces, 3 palabras.